4:43 y estás en Circuito Cultural. Fue parte de nuestras noticias de inicio de la semana y de inicio de este mismo programa también, a propósito de la censura a 2 títulos de Isabel Allende en las escuelas del condado de Orange, Florida, en Estados Unidos. Bueno, es una discusión evidentemente que va más allá de simplemente los libros de Isabel Allende, son muchos más títulos, pero también tiene que ver con cómo se está viviendo justamente una censura literaria en pleno 2023 y cerrando más encima del año. Bueno, para eso es que queremos también comentarlo a nivel también editorial, cultural, con el director de la editorial USACH, Galo Gigliotto, quien ya nos acompaña acá al teléfono. Galo, bienvenido, un gusto tenerte acá en nuestro Circuito Cultural. ¿Cómo estás? Hola, Muriel. Estoy muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y también un gusto escucharte como siempre. Muchas gracias. Galo, esto justamente, quisiera partir con eso y con el símbolo también de lo que significa una censura literaria hoy por hoy. Además, lo pregunto, claro, como tú como director de una editorial, sin duda, pero también desde el punto de vista del escritor, que también lo eres. ¿Qué nos dice también? ¿Cómo estamos lidiando y sobre todo con esta frase que ha tirado también la mismísima Isabel Allende, lo peligroso que es en una democracia? ¿Concuerdas con eso? ¿Cómo lo ves también tú hoy por hoy? Mira, la verdad es que el tema es muy interesante porque tiene varias aristas. La censura no solamente, después me gustaría que hablemos del caso particular de porque en estricto rigor, más que una censura es que se retiraron libros de las escuelas públicas del condado de Orange por una nueva ley, por un nuevo decreto del Estado, ¿no? Entonces, como para evitar problemas, las bibliotecas de estas escuelas públicas prefirieron sacar los libros para revisión, ya que se especifica que no pueden contener menciones, digamos, sexuales o de ese tipo. Bueno, pero el tema de la censura igual es interesante porque digamos que podríamos hablar de censuras buenas y censuras malas, de alguna manera, pero según el objetivo que tengan, ¿no? ¿Ya? De una parte está esta idea un poco retrógrada como de ocultar contenidos que en el fondo es como querer tapar el sol con un dedo, por ejemplo, en este caso, de evitar que los estudiantes tengan acceso a libros que contienen escenas sexualmente provocativas, era otra la palabra, no se me viene, ya se me da. Pero claro, que tuvieran como acepción, a propósito de lo que estás diciendo, un pequeño paréntesis a lo que estás reflexionando también, pero que tuvieran ya sea intervenciones como más sexualizadas o que incluso refirieran a disidencias también. Exactamente. Bueno, en realidad, al menos lo que yo he leído en la prensa norteamericana es que tenía que ver con menciones sexuales, no se especificaba mucho. Bueno, pero también hay otro tipo de censura que en el fondo tiene que ver con intentar estar acorde de los tiempos, como por ejemplo cuando se han tratado de modificar algunos textos de Agatha Christie, porque se hacía referencia a los negritos, ¿no es cierto? Entonces como que se quiere hablar ahora de niños de color o de eso, u otros, el mismo caso que fue un poco absurdo de los libros de Roald Dahl, el autor de Willy Wonka. Sí, de Charlie la fábrica de chocolate, de las brujas y de tantos clásicos infantiles. Exactamente, que como que se busca hacer modificaciones a la historia o a la forma en que están escritas como para no resultar ofensivo en estos días, ¿no? Entonces eso también son formas de censura, y ahí es donde uno queda en un terreno, digamos, en medio, siento un poco de la interrogante de
cuándo es bueno censurar y cuándo no, ¿no es cierto? Oye, Galo, y ahí cabe la otra pregunta. Si estamos hablando es que son libros sacados de las escuelas, en el fondo para que no sean material escolar, como los libros que uno lee cuando estás cursando, ¿no? En este caso, por ejemplo, si lo trajéramos al caso chileno, cuando te ponen la lista de libros que vas a tener que leer en la básica o en la media. Estamos hablando de ese tipo de literatura que fue sacada en el fondo de los colegios. Y quizás ahí también uno se pregunta, con este tipo de libros que se trata de cambiar para que no sean ofensivos o que tengan referencias a algo que sea más de índole sexual, ¿no será ahí también parte de entender la educación? ¿Cómo entendemos los contextos en que fueron escritos esos libros, Galo? Es que totalmente, Muriel, o sea, estoy muy de acuerdo con lo que planteas, que es un tema que se tiene que tener en consideración, porque justamente ocurre con la literatura, que la literatura siempre queda un poco abandonada, como que no tiene un acompañamiento. Y eso, bueno, hay muchos factores que afectan en ello, pero la literatura, digamos, la ficción es amplia en el sentido de que puede contener muchos temas. Un libro de cuentos puede tener muchos temas, una novela puede tener muchos temas, incluso temas que tienen que ver con la intimidad de las personas, y ahí, sobre todo cuando se están considerando en un ámbito educacional, debería haber una base que nos permita también recibir esos libros a los muchachos y las muchachas como lectores. Ahora, por supuesto que no siempre se puede hacer, y también hay que dejar que fluya la curiosidad natural de las y los estudiantes en tratar de conocer los textos que están disponibles en una biblioteca. Pero hace unos años atrás, yo me acuerdo, ocurrió en Chile un caso bien especial, cuando llegó a bibliotecas escolares un libro de la escritora colombiana Pilar Quintana, titulado Caperucita se come al lobo, que sí. era un libro, sí, era un libro que desde su contratapa especificaba que era de contenido erótico explícito, ¿no? Claro, pero no fue revisado por ninguna junta. Claro. Sí. Pero supuestamente hay un niño que solicitó ese libro en biblioteca y que luego entonces quedó escandalizado por el contenido, en particular por algunas escenas que se narran en el libro. Bueno, ahí por ejemplo tenemos el caso de un material que en estricto rigor no era para la edad del niño al que fue entregado, pero al mismo tiempo también es un material que ofrece la posibilidad de abrir una discusión y de conversar temas que a veces son complejos y son sensibles. En el caso en particular de ese libro se trataba no solo de cuentos eróticos, sino también cuentos que tienen que ver con la realidad colombiana afectada por el narcotráfico, etcétera. Entonces, creo que a veces esa flojera que tiene el sistema educativo de preferir recortar contenidos en vez de ampliar los espacios de discusión para analizarlos es lo lamentable. O sea, como ocurrió también hace unos años, o no muchos creo, con una novela o un libro crónica, no recuerdo, Pedro Lemebel en una escuela. Pero al mismo tiempo no es un hecho digamos muy poco frecuente. O sea, en ese momento recuerdo muchos casos en que también se han censurado libros y que han tenido efectos contrarios. Claro. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de un escritor argentino, Washington Cucurto, que ganó un concurso nacional en Argentina con un libro que creo que era como un paraguayo ebrio y celoso de su hermana. ¿Ya? Que por supuesto contenía algunas escenas bastante, digamos, insinuantes, y cuando llegó este libro a una biblioteca pública como regalo del Estado, que era quien había financiado el premio, una bibliotecaria decidió incendiar los ejemplares que había llegado. Ya, quemarlos. Pero ¡wow! Y eso generó un revuelo tal que el libro se convirtió en
es un libro sumamente buscado, ¿no? Es lo que decía Isabel Allende. Estamos conversando con Galo Gigliotto, director de la editorial USACH, escritor también, y a propósito de esta revisión de casos similares también, ¿no? Y de distintas índoles de censura o de sacada. Es lo que también decía Isabel Allende, aludía ahí en su comunicado a eso. O sea, basta, decía ella, que le prohíban a los jóvenes para que los quieran leer más. También pasa ese efecto de pronto cuando quieres sacar un libro de circulación, ¿no? Claro, puede pasar, como puede que no. Como puede que no. Creo que los casos son, sí, o sea, porque también en algunos en algunos casos, se crea como, se genera como, se demonizan algunos contenidos. Claro. y bueno, y por supuesto que generan rechazo. Pero bueno, pero también en algunos casos puede ser que funcione como un catalizador de la lectura. Sí. Yo creo que es difícil prever, pero lo importante me parece es que, bueno, tener en consideración que esta mentalidad, mira, y aquí otro caso más, pero es que fue justo muy casual, pero hace unos pocos días volví a ver una película norteamericana justamente que se hizo en el año 2001, Donnie Darko, y hay una parte en que una profesora y apoderada de la escuela donde ocurren todos estos acontecimientos quería vetar, ¿cómo se llama? Un cuento de Graham Greene, que es como un gran autor norteamericano. ¿Por qué? Porque hablaba de unos muchachos que entraban a un lugar e inundaban el espacio, y algo que había pasado en el colegio de una manera semejante. Entonces, claro, a veces se tiende a culpar a la literatura. O sea, me parece de una hipocresía absoluta que estemos culpando y tratando de censurar a la literatura cuando tenemos un internet que está lleno de todo tipo de contenido ¿cómo se llama? Accesible para chicos de todas las edades. O sea, los filtros no funcionan. Cualquier niño puede buscar pornografía en internet. Cualquier niño puede buscar lo que quiera. Sí. Y la verdad es que, o sea, y en el mismo cine, o sea, las mismas películas que se generan, todo tiene un nivel de violencia, un nivel de agresividad en el lenguaje, que la verdad es que esto de la censura de la literatura es de una hipocresía tan grande y tan lamentable, pero bueno. Sí. Bueno, nos sumamos ahí a esa reflexión. Muchas gracias, Galo, por hacerla también acá, porque finalmente también nos habla de que, bueno, si sobre todo se trata de temas de libros al que van a tener acceso estudiantes de diversas edades, pues bien, que haya también ese ejercicio de la educación, ese acompañamiento que decías tú, cómo hemos dejado botado a lo mejor simplemente para leer, qué clase de pruebas hacemos cuando se hacen los test de lectura. Finalmente hay algo más allá que ver a través de la literatura que simplemente después sacar una alternativa múltiple. Me parece que acá hay un tema quizás mucho mayor. Te damos muchas gracias por haber comentado con nosotros y nosotras, ponernos ejemplos y casos diversos de censuras también en otros casos. Así que te mandamos un gran abrazo, Galo. Gracias a ti, muy bien, espero haber sido de utilidad. Absolutamente, siempre. Que estés muy bien, gracias. Igual, chao.